días, Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este comienzo de semana del día lunes? Damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos lunes 26 de febrero y poderles saludar en esta mañana. Les hablo desde Armero, Guayabal, en el norte del Tolima, y les saludo en el nombre del Señor en este comienzo de semana y fin de mes. Vamos a la palabra, Hechos capítulo 12, verso 16. Hechos 12, 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. La puerta del templo estaba cerrada. Ese es el título de nuestro devocional esta mañana, del comienzo de la semana y fin de mes de febrero. La puerta del templo estaba cerrada. No hay nada más triste y no hay nada más doloroso que cuando a veces por X o Y razón le cambian a uno el culto. Uno escucha en los anuncios a través del secretario o la secretaria dónde se va a realizar. Y entonces, en el caso de los que hemos vivido en la finca, le dicen es en la casa de nuestro hermano Pedro. Y uno camina 1, 2 horas, a veces 3. Y llega usted embarrado con esfuerzo. Cuando llega a esa casa, le dicen no, es que el hermano líder, es que el fulano de tal o el pastor simplemente decidió correr el culto donde la hermana Perenceja. Porque uno cuando va llegando, de lejos en el campo se escucha el alboroto. Evangélico Pentecostal hace mucho alboroto. Se escucha la corneta, se escucha el parlante. Significa que allí va a haber un servicio. Pero uno empieza a causarle curiosidad a medida que se va acercando y no escucha. No sé si de pronto a alguno le ha pasado. Si a alguien le ha pasado lo que estoy narrando, escríbame. Ahí en el chat diga, hermano, a mí me pasó. En una ocasión iba al culto, iba al barrio, iba a la vereda y habían cambiado el servicio. Cuando uno llega, no, hermano, lo movieron. Uno dice, pero ¿qué pasó aquí? En algún momento alcanza uno a pensar, ¿sería que se fueron y yo no me quedé? Eso me ha pasado a mí, por eso le estoy contando. Pedro, el apóstol del Señor, dice que había una gran persecución contra la iglesia primitiva en Jerusalén. Habían asesinado ya a Jacobo a espada. Recuerde que Jacobo era uno de los que estaba cerca de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces quedaba Pedro y como vio que al pueblo le gustaba esa terrible decisión, ¿cómo no les va a gustar si eran esclavos del diablo? Entonces simplemente deciden arrastrar al apóstol Pedro y lo llevan prisionero para asesinarlo al otro día. Por eso yo digo, eso que el diablo piensa hacer en contra suya, eso que el diablo piensa hacer en contra mía, eso que piensa que nos van a matar al otro día y tienen establecido ya fechas, horas y hasta la horca la mandan a hacer, todo eso Dios lo cambia. ¿Sabe por qué? Porque mi defensa se llama Jesucristo. El apóstol Pedro lo llevaron hasta la cárcel y un grupo de 16 soldados, escúchenme bien, 16 lo llevaron a prisión y lo encerraron en el calabozo más profundo de máxima seguridad. Aparte de eso, estaban encadenados sus brazos. No había forma de escapar. Lo tenían bien custodiado porque la orden era matarlo al otro día. Mientras eso estaba sucediendo, miren lo importante del orar. Y por eso desde ayer se colocó la cartelera y le agradezco a la hermana Doris. Me dice, me hace falta uno para los 90. Y si usted no está anotado en la cartelera, es usted el que falta, por favor inscriba su nombre. ¿Por qué? Porque arrancamos ya arrancamos un plan de ayuno y oración. Y simplemente son 100 ayunos, nada más. Pusimos, como usted podrá darse cuenta, uno nomás por bautizado. Así que si usted no aparece en la cartelera y dice, falto yo, hermano, y yo quiero ayunar, inscríbase. Porque mi propósito es que toda la iglesia entremos en ayuno y oración. Usted me preguntará, ¿por qué, pastor?
porque vamos a orar por esos amigos que están en los GDA. Vamos a orar por aquellos que no han recibido el Espíritu Santo. Nos preparamos ahora mismo, en marzo, para gozarnos en la presencia del Señor. En abril tenemos otra programación y nos vamos a gozar. Y vamos a hacer la antesala para que Dios sea soltando las cadenas. Estaba la iglesia de Jerusalén reunida en el templo. Estaban preocupados porque su pastor, su líder, había sido encadenado. Decidieron unirse como un solo hombre, que es lo que debemos hacerlo siempre en oración, en gran ruego delante de la presencia de Dios. Todos ellos se habían tirado al suelo de rodillas, algunos con la frente en el piso, clamaban, oraban, rogaban con lágrimas y un corazón compungido, con un fervor. Tenían una sola petición, era que el Señor Jesucristo hiciera un milagro y le diera libertad a su pastor, al apóstol Pedro. La Biblia es muy clara cuando nos dice: clama a mí y yo te responderé. El que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa oración subió como un olor grato delante de la presencia del Señor. Y simplemente envió un ángel y le dijo: vaya, que yo quiero que me libere mi siervo Pedro. El ángel atravesó las paredes, atravesó las puertas de la cárcel, le quitó las cadenas a Pedro, le hizo vestir, le hizo colocar su calzado y comenzó a sacarlo de la cárcel, puerta por puerta. Que eran 4 puertas, no importa. Que eran de máxima seguridad, no importa. Que eran muy difíciles de penetrar, para Dios no hay nada imposible. Escúcheme, hermano. Pedro no entendía lo que estaba pasando, él creía que era una visión, pero cuando ya estaba afuera en la calle, sintió frío en la madrugada y se dio cuenta que no era ningún sueño, que era una realidad, que estaba completamente libre, y él sale corriendo para el templo. Y cuando llega al templo, toca la puerta. El templo estaba bien cerrado, las puertas bien trancadas, porque todos tenían miedo de que los arrestaran. Y fueron sentenciados, igual que él, a muerte y llevados a la cárcel. Pedro sigue insistiendo, toca desesperadamente la puerta, y cuando una joven llamada Rode sale y escucha y pregunta: ¿quién es? Y Pedro responde: soy yo, Pedro. A tal punto que la joven queda impresionada y no sabía si abrir la puerta o saltar de alegría. ¿Por qué? Porque estaba orando que su pastor fuera libre, pero a veces oramos y no creemos. Ella entonces salió corriendo más hacia el fondo del templo y le dice a todos los que estaban orando allá: oiga, mire que el hermano Pedro, el pastor, está afuera tocando. Y los creyentes, igual que ella, eran incrédulos. Estaban orando para que el Señor lo libere, pero cuando lo liberó, ni siquiera fueron capaces de abrir la puerta. Ellos dijeron: no, Rode, estás loca. No digas eso, Pedro sigue en la cárcel, sigamos orando. Parece insólito, ¿cierto? De verdad que a veces es irrisorio lo que nos sucede a nosotros, ¿sí? La Biblia enseña que alguien más dijo: no, yo pienso que es su ángel que está allí. Pero Rode seguía insistiendo: Rode, es verdad, está afuera, yo oí su voz. Y Pedro tocaba la puerta más duro. Y todos estaban atónitos. Cuando abren la puerta se dan cuenta que de verdad era Pedro, que su oración ya había sido contestada y había llegado a la presencia de Dios. Eso me dice a mí y me indica una vez más que mi oración no se queda aquí en la casa, ni en el techo, ni en la plancha, ni en la hoja de zinc, ni de eternidad, ni ningún tipo de material. Que Dios le había quitado las cadenas a través de un ángel. Y que Dios abrió las puertas de la cárcel de máxima seguridad. La única puerta que debían abrir era la del templo, pero estaba bien cerrada y trancada, porque aunque la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro, no creían que eso podía ser una realidad. El hermano Daniel me decía en el culto del día sábado: esta iglesia le va a quedar pequeña. Y yo le decía: hágale, mándeme todos los peces que el Señor quiera, que Dios nos va a bendecir y nos va a dar una gran cosecha. Yo no sé si usted pueda creerlo,
y sé que Dios nos va a aparejar todo. Como les he dicho, mis hermanos, si tengo que hacer 2 dominicales, yo las hago. Si tengo que hacer 2 servicios el sábado, yo los hago. No me interesa el desgastarme para Dios con tal de atender a mis hermanos y a los amigos. Esto que les estoy contando sucedió a Pedro hace más de 2000 años atrás. Y es lo mismo que acontece todos los días en la iglesia con los hermanos, con los amigos. ¿Por qué? Usted me dice, pastor. Porque ellos tienen una petición. Están en una crisis económica, están en un problema de su hogar, están viviendo una situación dura, difícil. Ruegan por sus hijos, ruegan por su bienestar, hacen ayunos, hacen oraciones, reúnen la iglesia para orar, piden oración. Y el Señor Jesucristo está escuchando esa oración y Él envía la respuesta. Pero no reciben la respuesta porque lo imposible, como yo le he enseñado, lo hace Dios. Pero lo que usted tiene que hacer, tienes que abrirlo usted. Él no lo va a abrir ni ningún ángel. Dios hace lo imposible, pero la última puerta le toca abrirla a usted. ¿Y cuál puerta? Me dice, pues la de su corazón, la que está cerrada y trancada, porque usted ora pero no cree, es creyente incrédulo, no creen que Dios les puede ayudar. Esta mañana yo le exhorto en el nombre de Jesús, créale al Señor. El Señor es galardonador de los que le buscan, pero acérquese confiando, creyendo que Él nos puede ayudar. Esta mañana, en este comienzo de semana, yo quiero invitarte, abre tu corazón, que hay muchas bendiciones de parte de Dios que Él te va a dar esta semana. Recíbelas con mucha alegría, gran gozo y disfruta de esa tremenda y abundante bendición. Dios te guarde.